12 de junio de 2009, las cámaras del Sligo City Hotel en Irlanda registraron la llegada de un hombre. Se registró pagando todo en efectivo, dijo llamarse Peter Bergman y afirmó ser austriaco. Hasta ese momento parecía un huésped cualquiera, pero en los días siguientes las cosas empezaron a ponerse extrañas. Peter fue captado por las cámaras de la ciudad descartando sus pertenencias y, 3 días después, tras deshacerse absolutamente de todo lo que llevaba, tomó un autobús hacia la playa. Se sentó a observar la puesta de sol y al día siguiente fue encontrado sin vida. ¿Quién era realmente Peter Bergman? ¿Por qué parecía querer borrar su propia existencia? El 12 de junio de 2009, un hombre desconocido desembarcó por la mañana en la estación de autobuses de Ulster, en Irlanda del Norte. Llevaba una mochila negra al hombro y una pequeña maleta de mano. Las imágenes de seguridad captaron su llegada silenciosa. Al principio, era solo un pasajero más en tránsito, como muchos otros que pasarían por allí ese día. Sin embargo, ese hombre estaba a punto de convertirse en el centro de uno de los casos más enigmáticos de Europa. Sin levantar sospechas, abordó un autobús con destino a Sligo, un condado irlandés a orillas del Atlántico, a unas 4 horas de distancia. El trayecto fue largo y nada extraño fue reportado por los pasajeros o el personal durante el viaje. El autobús llegó a la estación de Sligo a las 18:28. El hombre salió de la estación y tomó un taxi hasta el Sligo City Hotel, en el centro de la ciudad. Al llegar, se dirigió a la recepción con tranquilidad y se registró bajo el nombre de Peter Bergman. Presentó documentos que lo identificaban como austriaco, más específicamente con una dirección en Viena, Austria. El registro se hizo de forma manual y pagó la estadía en efectivo. Para los empleados del hotel, parecía simplemente un hombre educado y discreto, un huésped común. Durante ese primer día, Peter no evitó el contacto humano. Al contrario, fue visto por varias personas en el hotel y en la ciudad. Los testigos lo describieron como un hombre de aproximadamente 1,78 m de altura, delgado, con cabello gris recortado, ojos azulados, piel bronceada y una edad aparente entre 50 y 60 años. Conversó con otros huéspedes y dejaba entrever un fuerte acento alemán. Usaba ropa bien cortada, discreta y parecía un empresario bien vestido. Nadie reportó ninguna señal de perturbación, nerviosismo o comportamiento extraño. Todo en él parecía normal, pero pronto esa imagen comenzaría a desconstruirse en los días siguientes. El primer detalle inusual fue captado por las cámaras de seguridad del hotel. Peter Bergman fue visto saliendo con una bolsa de plástico morada llena de objetos personales y luego regresando con ella vacía. Al principio, aquello podría parecer banal. Tal vez había tirado algo o se había deshecho de los objetos por cualquier motivo. Pero al día siguiente, el comportamiento se repitió. Salió nuevamente con la misma bolsa de plástico morada llena y regresó con ella vacía. Este patrón de descarte llamaría la atención posteriormente cuando la policía comenzó a revisar las imágenes. Era como si estuviera eliminando deliberadamente evidencias de su vida anterior, y lo hacía de forma meticulosa, sin ser captado tirando nada, siempre fuera del alcance directo de las cámaras. Nadie jamás encontró los objetos que descartó. Alrededor de las 10:49 de la mañana del 13 de junio, Peter fue capturado por cámaras de seguridad entrando en la oficina de correos de Sligo. Allí realizó una compra curiosa, 8 sellos de 82 centavos, además de pegatinas de correo aéreo. El destino de la correspondencia, si es que hubo alguna, nunca fue identificado. Ningún sobre fue interceptado. Ninguna persona reportó haber recibido alguna carta o paquete de Bergman. Y al salir de la oficina de correos, llevaba la misma bolsa de plástico morada que había llevado el día anterior. Este comportamiento comenzó a parecer cada vez más intencional. No había improvisación en sus pasos, ni vacilación. Todo parecía seguir un plan específico, aunque extraño para todos a su alrededor. La mañana del 14 de junio de 2009, alrededor de las 11 horas, Peter Bergman pidió un taxi en el Sligo City Hotel. Durante el trayecto preguntó al conductor si había alguna playa tranquila donde pudiera nadar. Era una pregunta normal, el tipo de cosa que cualquier turista haría. El taxista sugirió Rosses Point Beach, que está a unos 9 kilómetros de Sligo. Peter fue allí, observó la playa durante unos 15 minutos y luego regresó en el mismo taxi a la estación de autobuses de Sligo. ¿Por qué alguien tomaría un taxi? Observaría una playa durante solo 15 minutos y luego se iría. Durante el resto del día, fue captado nuevamente por cámaras de seguridad, llevando su bolsa de plástico morada y descartando artículos personales en diferentes lugares de la ciudad. El contenido de la bolsa nunca fue identificado. No se recuperó basura ni la bolsa, nada que pudiera usarse como pista. El lunes 15 de junio de 2009, Peter pidió hacer el checkout más tarde, solicitando que fuera hasta las 13, alegando que aún necesitaba resolver algunas cosas en la ciudad.
El hotel autorizó la solicitud. Alrededor de las 13:06 devolvió la llave en la recepción y salió con 3 equipajes: la mochila negra que llevaba al hombro, la pequeña maleta de mano y la bolsa de plástico morada. Al salir parecía tranquilo, sin prisa. Ninguna despedida, ninguna señal de estrés. Caminó hasta la estación de autobuses de Sligo, a donde llegó a las 13:32. Entró en la cafetería local, compró un capuchino y un sándwich de jamón y queso y se sentó a comer. Mientras comía, sacó unos papeles del bolsillo. Los leyó con atención, los dobló, los rompió en pequeños pedazos y los tiró a la basura de la cafetería. Una vez más, no se recuperó ningún rastro. A las 14:20, Peter Bergman tomó el autobús con destino a Rosses Point, el mismo lugar donde había estado 2 días antes. Esta vez llevaba la mochila negra y la bolsa de plástico morada, pero no la maleta más grande, que no fue vista de nuevo. Al llegar a la playa de Rosses Point, alrededor de las 16:00, fue visto caminando solo, a veces cerca de la arena, a veces más distante, pero siempre sin prisa y con aire introspectivo. Dermot y Paula Lahiff, una pareja que estaba en el lugar para ver la puesta de sol, informaron que alrededor de las 21:30 vieron a un hombre con las mismas características de Peter. Llevaba una chaqueta negra, con los pantalones enrollados, y caminaba por la arena de manera tranquila, como si estuviera contemplando algo o despidiéndose. He was fully clothed. He had his trousers rolled up to his knees. Más tarde, las autoridades descubrieron que alrededor de 16 personas informaron haber visto a Peter en la playa ese día, entre el final de la tarde y casi la medianoche. Esas serían las últimas personas en ver a Peter Bergman con vida. A la mañana siguiente su cuerpo sería encontrado en la playa de Rosses Point, pero ese misterio estaba lejos de resolverse. Peter Bergman no era quien decía ser y las investigaciones trajeron más preguntas que respuestas. La mañana del 16 de junio de 2009, alrededor de las 6:45, un hombre y su hijo adolescente, que entrenaban juntos para un triatlón, hacían su rutina de carrera matutina a lo largo de la playa de Rosses Point. Lo que iba a ser solo una mañana común de ejercicio se transformó en una escena perturbadora. En medio de las formaciones rocosas de la costa, avistaron el cuerpo de un hombre boca abajo, tendido sobre las piedras, cerca de la línea del mar. Mannequin that was in the sand, and of course, as I got closer, I realized it was actually a person. Al principio, como sería natural ante la situación, pensaron que se trataba de un caso de ahogamiento. Era el tipo de tragedia que lamentablemente puede ocurrir en áreas costeras, y la presencia del cuerpo parcialmente mojado y posicionado cerca del mar reforzaba esa primera hipótesis. Sin embargo, al acercarse notaron detalles que escapaban a lo esperado. El hombre vestía un bañador de natación morado a rayas, debajo de él ropa interior común, y encima una camiseta azul marino. Un conjunto extraño e inconsistente para alguien que estuviera realmente nadando. El cuerpo, aunque estaba húmedo, no presentaba los signos clásicos de ahogamiento. No había espuma visible, ni marcas de intento de rescate. Simplemente parecía haber venido del mar, o haber sido dejado por él y estaba allí, inmóvil, entre las piedras. El padre y el hijo inmediatamente llamaron a las autoridades y en poco tiempo, la Garda Síochána, la policía irlandesa, acordonó la zona. Durante la inspección inicial, realizada aún en la playa, los agentes encontraron un grupo de ropa masculina doblada cuidadosamente sobre rocas a unos 300 metros de distancia del cuerpo. Las prendas incluían una chaqueta, pantalones, zapatos, calcetines y un abrigo, todos organizados de forma casi meticulosa. Ningún artículo parecía haber sido dejado al azar, pero había un detalle aún más enigmático. Todas las etiquetas de la ropa habían sido cortadas, removidas de manera deliberada. Esto impedía cualquier intento de rastrear la procedencia de las prendas o de identificar tiendas o marcas. Para los investigadores, quedó claro que aquello no era descuido, era intención. Era alguien borrando rastros, limpiando vestigios. No se encontró ningún documento al lado del cuerpo, ni cartera, ni teléfono móvil, ni siquiera dinero. El hombre parecía haberse asegurado de no dejar nada que permitiera una identificación directa. Era como si cada elemento de su presencia hubiera sido cuidadosamente calculado para garantizar el anonimato. La policía local, ahora con una escena sospechosa ante sí, solicitó que una médica fuera enviada al lugar. A las 8:10, la doctora Valerie McGowan, médica forense, llegó a la playa e hizo el examen preliminar del cuerpo. Declaró el óbito en el lugar, confirmando que el hombre ya llevaba varias horas muerto. No se encontró ninguna marca visible de violencia, ninguna herida grave. El cuerpo fue entonces retirado y llevado al Sligo University Hospital, donde permanecería bajo custodia hasta que se pudiera realizar la autopsia. Pero cuando comenzaron los exámenes médicos, algo aún más extraño fue revelado. El hombre no había muerto ahogado.
y lo que estaba a punto de ser descubierto transformaría completamente el rumbo de la investigación. Al día siguiente del descubrimiento del cuerpo en la playa de Rosses Point, se esperaba que una autopsia pudiera esclarecer los detalles de la muerte de aquel hombre misterioso. Se realizó un examen al cuerpo y la primera constatación sorprendente fue que no se había ahogado. No había agua en los pulmones y ninguno de los signos clásicos de muerte por sumersión estaban presentes. El informe oficial señaló como causa de la muerte un paro cardíaco agudo, consecuencia de una enfermedad cardíaca isquémica ya avanzada. Además, no se encontraron señales de violencia física, heridas, hematomas o trauma externo, lo que eliminaba, al menos en principio, la posibilidad de homicidio. Pero a medida que los exámenes avanzaban, los resultados comenzaron a revelar un cuadro médico devastador. El hombre identificado como Peter Bergman presentaba cáncer de próstata en etapa avanzada, tumores óseos diseminados por el cuerpo, además de enfermedad cardíaca crónica. Los forenses también observaron que poseía solo un riñón funcional. Internamente, su organismo estaba colapsando. En condiciones normales, alguien con este nivel de compromiso estaría tomando medicación fuerte, analgésicos, antiinflamatorios, posiblemente opioides o tratamiento paliativo. Pero el examen toxicológico no encontró ningún rastro de medicamento en su organismo, ni siquiera analgésicos comunes, como paracetamol o ibuprofeno. Esto indicaba que aquel hombre sabía exactamente a qué se enfrentaba. Estaba consciente del dolor, del avance de la enfermedad y del tiempo que le restaba. Y aún así, optó por no tratarse. Dadas las circunstancias, la Garda Síochána inició una investigación oficial que duraría 5 meses. El primer paso fue intentar descubrir la identidad real del hombre. Recolectaron ADN, huellas dactilares y realizaron comparaciones dentales con bases de datos nacionales e internacionales. No se encontró ninguna coincidencia. El nombre proporcionado en el hotel, Peter Bergman, no correspondía a ningún individuo real. La dirección en Viena, Austria, informada en la ficha de registro, también era inexistente. La policía irlandesa contactó a diversos países europeos en busca de ayuda, incluso a través de la Interpol, pero ningún resultado positivo surgió. La Gardaí también investigó la posible ruta de entrada del hombre al país. Verificaron registros de llegada por avión, autobús, trenes y barcos. Ningún pasajero llamado Peter Bergman fue identificado en la fecha en que supuestamente llegó a Irlanda. Tampoco hubo registro del pasaporte o de cualquier documento presentado en el hotel en los sistemas de inmigración. La policía también revisó bancos, centros de salud, agencias gubernamentales, puestos fronterizos e incluso archivos de beneficiarios de programas sociales. Ni rastro de identidad, ninguna transacción, ninguna pista. Era como si aquel hombre nunca hubiera existido en ningún lugar. Uno de los detalles más extraños surgió cuando la policía irlandesa informó que había intentado contactar a las autoridades de Austria, país de origen declarado por Peter. La respuesta fue que la policía austríaca nunca fue formalmente contactada por la Gardaí. Esta omisión hasta hoy levanta sospechas y cuestionamientos. Como un caso con repercusión internacional, con la implicación de un supuesto ciudadano austriaco, jamás fue remitido de forma oficial al país de origen declarado. ¿Qué llevó a las autoridades a no formalizar este contacto? Intentando alguna posibilidad de reconocimiento público, la policía también buscó ayuda de la prensa. Se hicieron publicaciones en periódicos austriacos y alemanes, con la imagen del hombre y una breve descripción, pidiendo que cualquier persona que lo reconociera se pusiera en contacto. Pero nadie se presentó, ni familia, ni conocidos, ni amigos, colegas o vecinos. Nadie, en ningún lugar, se manifestó sobre Peter Bergman. Esa ausencia absoluta de respuestas, de conexiones, de vínculos, aumentaba aún más el peso del misterio. En septiembre de 2009, 3 meses después del descubrimiento del cuerpo y sin que nadie lo hubiera reclamado, la Gardaí decidió terminar la custodia del cadáver. El hombre, hasta entonces identificado solo por el nombre falso que había usado, fue enterrado en una tumba de indigente en un cementerio de la ciudad de Sligo. La ceremonia contó con la presencia de solo 4 guardias locales. La tumba permanece hasta hoy sin nombre verdadero, solo una lápida simple sin fecha de nacimiento. Solo la inscripción de la fecha de la muerte de Peter Bergman, el hombre que parecía querer borrar su propia identidad. Pero ¿por qué alguien crearía una identidad falsa, eliminaría cada rastro de su vida anterior y elegiría morir así solo en otro país? Las teorías sobre quién fue Peter Bergman y qué quería en realidad comenzaron a surgir, algunas plausibles, otras absurdas, todas alimentadas por un único hecho. Nadie sabe quién era. Ante el fracaso de las autoridades en identificar quién era Peter Bergman, las preguntas comenzaron a acumularse.
¿Por qué alguien con una enfermedad terminal tomaría tantas precauciones para desaparecer sin dejar rastro? ¿Por qué quitar las etiquetas de la ropa, usar un nombre falso, romper documentos, evitar las cámaras y deshacerse de todas sus pertenencias? Peter tenía una enfermedad terminal y podría haber querido simplemente morir en paz, pero todo lo que hizo hasta entonces no tenía sentido. El hecho de que nadie supiera quién era y nadie lo buscara podría indicar que Peter era solo alguien solitario, pero toda esa historia era demasiado extraña. El comportamiento bizarro de Peter alimentó diversas hipótesis, algunas basadas en evidencias indirectas, otras completamente especulativas. Aún así, todas comparten un punto en común. Intentan entender qué llevó a aquel hombre a morir de forma anónima en un país donde nadie lo conocía. La teoría más plausible es también la más directa, la de que Peter Bergman decidió quitarse la vida de forma controlada y voluntaria, rechazando el tratamiento médico y optando por morir a su tiempo. La autopsia reveló cáncer de próstata avanzado, tumores óseos diseminados, enfermedad cardíaca preexistente, infecciones internas y la presencia de solo un riñón funcional. Los forenses estimaron que le quedarían entre semanas y pocos meses de vida. Aún así, no se encontró ningún medicamento en su cuerpo, ni siquiera analgésicos básicos, lo que sugiere que conocía el dolor, pero rechazaba cualquier forma de alivio, como si estuviera determinado a enfrentar el sufrimiento con plena conciencia. Quizás tomó algún veneno que no fue detectado en la autopsia, quizás le gustó la playa que había conocido el día anterior y decidió morir allí en paz. Según esta línea de razonamiento, Peter pudo haber elegido Irlanda por ser un país tranquilo, distante y poco conectado con su origen real, un lugar donde podría desaparecer sin llamar la atención, lejos de parientes, de registros oficiales, de sistemas de salud o de vigilancia social. La forma en que descartó sus pertenencias y borró sus huellas refuerza esta idea. Quiso morir en completo anonimato, pero ¿por qué alguien haría eso? Lo que intriga es el nivel de planificación. No solo decidió morir, sino que creó un guión entero para desaparecer del mundo y lo logró. La segunda hipótesis que circula con frecuencia es la de que Peter Bergman sería un espía o agente involucrado en operaciones de inteligencia. Su comportamiento fue altamente calculado, la utilización de documentos falsos, el marcado acento alemán y la forma en que evitó las cámaras de seguridad. La manera en que rompió documentos, descartó rastros, borró cualquier rastro de origen y jamás fue identificado por ningún país europeo levanta sospechas de que quizás estuvo involucrado en algún tipo de actividad secreta. En contextos de espionaje, es común el uso de identidades falsas y métodos sofisticados de ocultación. Y Peter parecía conocer esos procedimientos con precisión. Sin embargo, no hay ninguna evidencia concreta que sustente esta teoría. Ningún dato de la investigación apunta a conexiones con servicios secretos, agencias extranjeras, movimientos financieros sospechosos o vínculos con redes de inteligencia internacional. Lagardaí no encontró registros que relacionaran a Peter con ningún gobierno, misión diplomática o contacto dudoso. A pesar de que el perfil y el comportamiento recuerdan operaciones encubiertas, todo permanece en el campo de la suposición. Si era un espía, fue alguien cuya historia nunca dejó rastros, y eso por sí solo es inquietante. La tercera hipótesis, aunque ampliamente desacreditada, cobró fuerza en foros en línea y blogs conspiratorios. La idea de que Peter Bergman sería el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Esta teoría surgió debido a algunos paralelismos simbólicos. Ambos personajes son hombres sin identidad confirmada, que surgen de forma enigmática y desaparecen completamente sin dejar rastros. Peter Bergman llegó a Irlanda en junio de 2009, el mismo año en que Bitcoin fue lanzado públicamente. Usó un nombre falso, rompió documentos, quitó etiquetas de ropa, borró digitalmente su presencia en el mundo y murió de forma deliberadamente anónima. Satoshi Nakamoto simplemente dejó de publicar e interactuar públicamente después de crear el sistema de Bitcoin, sin revelar jamás quién era, de dónde venía o a dónde fue. En algunos espacios de Internet, el comportamiento de Bergman es interpretado como un tipo de ritual de desaparición, digno de alguien que sabía demasiado o guardaba un secreto de valor inestimable. Sin embargo, a pesar del fascinante coincidencia, la teoría no se sostiene. Peter apareció muerto en junio de 2009, mientras que Satoshi Nakamoto aún publicaría mensajes y actualizaciones hasta 2011. Además, no hay ninguna prueba técnica, financiera o documental que conecte ambos casos. Peter no poseía computadora, teléfono, memoria USB o cualquier artículo electrónico, y no se encontró ningún rastro de su implicación con la tecnología. No dejó una billetera digital, historial de transacciones, claves criptográficas ni ninguna señal de conexión con el universo de las criptomonedas. La fascinación por Peter Bergman reside precisamente ahí. Cualquier teoría parece plausible porque no existe una respuesta concreta. ¿Era un hombre enfermo en estado terminal? ¿Un espía fugitivo? ¿Un genio queriendo desaparecer?
O simplemente alguien cansado del mundo buscando morir en paz, sin dejar añoranza, sin tener que explicar nada a nadie. Hasta hoy no lo sabemos. La única certeza es que logró borrar su propia identidad y que incluso más de una década después, nadie, en ningún lugar, sabe quién fue el hombre que se presentó como Peter Bergman. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cada semana te traemos nuevos videos sobre misterios reales perturbadores. Ahora en tu pantalla está apareciendo el video que hicimos sobre el hombre de Somerton, un cadáver que apareció en una playa australiana llevando en sus bolsillos mensajes cifrados y un misterio que hasta hoy levanta dudas.